Cuando tenía 15 años entré al teatro por primera vez a ver espectáculos diferentes que me llevó Rosita Bafico. Era una amiga de la familia que tenía mucho interés y trabajaba durante años, fue una de las fundadoras del Teatro El Galpón. A partir de eso trabajé intensamente en todos los rubros que tienen que ver con el teatro. Sobre todo, ahí empecé a trabajar con la peluquería del teatro. Empecé a hacer pelucas para espectáculos como la ópera de 2 centavos, donde trabajamos unas pelucas con unos materiales insólitos, materiales que no existían en el Uruguay, y empezamos a hacer pelucas con una especie de hilo sisal, trabajarlas, teñirlas, armarlas. Y ahí me apasioné realmente de hacer esas pelucas, y después cuando la primera vez vi esas pelucas puestas en el escenario, me sorprendieron tanto, que dije, bueno, acá hice algo que está mostrado. Yo quería que se mostrara lo que hacía yo. Y a partir de ese momento ingresé en el teatro. Bueno, acá estamos con las pelucas, las famosas pelucas que empezamos a hacer, a teñir de colores, a dar volumen, a poner esto en la ópera de 2 centavos. Estas son las grandes pelucas de las prostitutas que estaban en el hall recibiendo al público. Ver hoy esto de nuevo y recordar todo lo que nos pasó atrás y todo lo que hay hoy, todo lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, pero es un gran recuerdo. El diseñador de la escenografía era Carrosino Pietro, que era un gran escenógrafo de la época. Entonces trabajé con él, me apasionó trabajar con él y hacer esas cosas, y seguí estando en el teatro. Iba todos los días al teatro y me instalaba en el teatro a partir de las 7 de la tarde hasta las 12, 12 y media de la noche. Veía todo, estaba en todo, veía cómo dirigían, cómo actuaban, cómo se movía un vestuario en el escenario, cómo existían los cambios, y ahí apareció Guma Zorrilla, apareció Amalia Alonso, apareció Mingo Caballero, que fueron mis maestros, pero mis maestros de ver apasionadamente lo que ellos hacían. Mingo de transformar un vestuario que era de época, y yo decía, qué maravilla ver este vestuario en el Teatro Solís, y era un brocato impresionante en los trajes de María Estuardo, donde él había usado el cotín de los colchones, y para dar un efecto especial le ponía nylon arriba, para dar el brillo del brocato. Eso me fue así abriendo la cabeza cada vez más, o viendo los diseños de Guma con aquella cantidad de tela, el urso del jersey, cómo lo usaba, de qué forma se movían esos pliegues en las épocas griegas, cómo se hacía las enaguas, cómo se armaban los trajes. Y ahí empecé conociendo a los realizadores de vestuario, realizadores como era impresionante lo que se hacía en esa época. Un actor creaba un vestuario, el actor y el director buscaban un vestuario, y ese vestuario se hacía en lienzo, se probaba esa toile, y después, cuando estaba totalmente resuelto que iba a ser el traje, se hacía el traje de la forma más creativa, más impresionante. Bueno, pasó el tiempo y fui conociendo a la gente de teatro. Fui conociendo a Guma, me hice muy amigo de Guma, sobre todo. Trabajé con ella como ayudantía de vestuario, y después de eso Guma estaba trabajando en Buenos Aires y teníamos que hacer un vestuario para el Galpón. Y me dijo, Nelson, yo no lo puedo hacer, pero quiero que tú lo hagas. Yo le digo, pero yo no estoy preparado para hacer un vestuario de época, porque había hecho antes algunos vestuarios, pero mucho más simples, la colección de Pinter con Aguilera, o algunos vestuarios mucho más modernos, más actuales. Pero no había hecho un vestuario de época, de la importancia que tenía Curioso Accidente de Goldoni. Entonces
me fui a Buenos Aires y trabajé con ella sobre los bocetos. Y tan audaz yo, que volví, y ella era muy de la gama de los marrones, ocre, beige. Y yo dije, no, pero esto no puede tener estos colores. Le puse color, le puse azules, turquesas, amarillos, verdes. Y se transformó en un vestuario impresionante que me sorprendió muchísimo cuando lo vi hecho. Esta foto me recuerda muchísimo. Una gran amiga que ya no está con nosotros, que es María Zambulla, Pupi, un actor maravilloso del Teatro del Galpón, en Curioso Accidente, que fue la primera obra del vestuario de época que hice para el Galpón. Creo que esto simboliza muchísimo el cariño de estos dos actores, amigos queridos, y creo que es importante esto en mi carrera. No solamente tenía mucha importancia lo que hacía yo, sino lo que hacía la gente que me rodeaba a mí, el equipo de trabajo, que en esa época eran unas modistas impresionantes, que son las modistas que salieron de UTU, en ese momento trabajaban para el teatro, y era la modista del Teatro Solís, Yolanda, y me hizo por primera vez a mí ese vestuario para el Galpón. Trabajamos durante horas para hacer ese vestuario, horas y horas, y eso me hizo crecer a partir de ese vestuario, de crecer, y lo vieron también los directores de la época, donde empezaron a llamarme para hacer vestuarios. Y yo me gustaba tanto, que me integré tanto, que de repente hacía por año 20, 25 vestuarios de teatro, que es una locura total, pero hacía desde las cosas que hacía Canal 12 para el verano, otras las obras más importantes con Eduardo Esquinca en el Teatro Solís, hasta trabajar intensamente con Taco en otra obra, o con Rubén Yáñez, o de Nevi, o distintos directores con quien trabajaron y me enseñaron tanto la búsqueda del personaje. El trabajar el personaje, no solamente buscar el material sobre la obra que vos ibas a trabajar, sino buscar la identidad del personaje, de cada uno de los personajes. Esta foto, que es maravillosa para mí, es unas fotos emblemáticas también de Ana Rosa y Roberto Jones en La Dorotea. Es una de las obras como vestuario y como refinamiento, dirigida por un gran director que fue Sergio Termin, que trabajamos tanto con él y vemos tan divino a los dos actores. Bueno, esta es una obra que tengo un gran recuerdo, un vestuario de época realmente exquisito, que yo lo diga es un poco, pero lo trabajé con Taco Larreta, y Taco era un director de una sensibilidad y de una creatividad impresionante, y fuimos llegando a un vestuario que fue de los vestuarios que yo hice más suntuosos, más elegantes, como le gustaba a él, con todas las cosas que tenía que tener este vestuario, donde tenía unos cambios de vestuarios impresionantes, y donde tengo un gran recuerdo de uno de los últimos trabajos con Taco. Que el diseñador conozca muchísimo a la actriz o al actor y sepa, por más que sea una obra de época, cómo saber conocer el cuerpo del actor y cómo poder ese traje que visualmente tiene que ser de época y tiene que ser exacto, y de qué forma tú le encontrás a ese traje que le quede bien al actor. No porque yo tengo que hacer un jabot gigantesco o tengo que poner un miniñaque impresionante, va a tener que ser como era en esa época. Yo lo que tengo que acostumbrar es que el espectador, de alguna manera, vea que eso sea creíble.
el vestuario sea creíble para la época de hoy. El conocimiento del cuerpo es fundamental y el conocimiento de la forma de hacer ese vestuario también es realmente conocer cómo se cose ese vestuario, cómo se realiza, cómo son los cortes, cómo son las telas que necesitamos para cada traje. Eso es una cosa que aprendí también con el tiempo y trabajando distintas texturas de materiales, fui aprendiendo el conocimiento de cada tela para cada época y para cada traje. Creo que eso es fundamental al ver ese montaje, ese vestuario hecho en el escenario, cuando vos ves que coordina todo ese cuerpo del actor con el traje que le hiciste y es creíble para el público que es esa época. La amistad que tú tengas con el actor es fundamental, digo, cómo trabajes con ese actor y cómo sientas que ese actor te responde a ti y la forma de trabajo que tenés con él. Yo te puedo decir de una actriz como Estela Medina, que la he vestido muchísimas veces. Estela Medina es una actriz de una disciplina tan impresionante que cuando le planteás un vestuario, es tan respetuosa de su vestuario que ella no te dice absolutamente nada que no. Ella, si le decís, Estela, te tenés que teñir el pelo de amarillo, va y se tiñe el pelo de amarillo. Si tenés que hacerte que no seas bonita para este personaje, se lo hace. Yo me acuerdo que cuando hice Los Blanes con Estela Medina, era un trabajo, Eduardo Esquinca era el director, y era un trabajo impresionante que había que recrear el cuadro de Blanes. Entonces empecé a trabajar con Estela Medina con el traje un día a las 11 de la mañana y eran las 4:30 de la tarde y yo seguía trabajando con ese traje. Hoy en día, una actriz como ella que se presta, se sentía mal, descansábamos un poquito, se sacaba los tacos, pero seguíamos y no decía absolutamente nada. Hoy, a los jóvenes de hoy, les cuesta aprender esa disciplina. La disciplina que es el trabajo del creativo, que es el que le hace su segunda piel, a tener tiempo. Te dicen, yo tengo tanto tiempo para probarme, vienen 5 minutos antes y se tienen que ir a los 10 minutos. Yo me enojo muchísimo y rezongo muchísimo con eso porque considero que eso no es el tiempo de dedicación que tú le podés prestar a un trabajo creativo como es un vestuario. Bueno, acá vemos a una Estela Medina con el traje que yo les conté anteriormente del tiempo de prueba que tuvimos haciendo Los Blanes de Milton Esquinca con Delphi Galviati y Dumas Lerena, dos grandes actores, y Estela que está maravillosa haciendo Carlota Ferreira. La relación que tú creas con el actor antes del trabajo previo es fundamental. Igual que la relación que tenés con la luz, con la escenografía y con todo una unión. No sirve de nada que yo haga un vestuario maravilloso y que la escenografía no responda a ese mismo estilo. Y la luz, el director yo ponga unos trajes blancos maravillosos y me ponga una luz verde o una luz violeta. Entonces, el trabajo que hacemos y que siempre se trabaja, casi siempre tenés un equipo que siempre es el mismo. Como ser, yo he trabajado muchísimo con Osvaldo Reino y el trabajo de Osvaldo siempre estamos combinando y viendo cómo tenemos, qué color usa él, qué colores puedo usar yo, cómo se integra esa escenografía con el vestuario, si es una escenografía minimalista, de qué forma logramos que el vestuario sea de línea pura y tenga un diseño
totalmente minimalista, o hacemos lo contrario, hacemos una escenografía muy cargada y buscamos que el vestuario tenga una línea muy pura. Y ver la luz también, porque yo me he enojado muchas veces con algunos de los iluminadores, y decir, pero me estás matando este vestuario, no tiene nada que ver con lo que yo hice, porque yo hice tú un vestuario basado en un color y tú me pusiste luces de colores. Y esas luces de colores me distorsionan el vestuario, pero lo podemos hablar, lo podemos trabajar, podemos encontrar un equilibrio entre todo. El teatro es un equilibrio, es el equilibrio, siempre algo tenés que dejar y ceder para que la obra tenga el éxito total. Y el que ejecuta todo eso es el director. El director es el que arma todo ese equipo, que ese equipo se transforme y se integre al trabajo que vamos a hacer. Cada director tiene su forma también. Hay directores, como cuando trabajé muchas veces con Eduardo Esquinca, era un director extremadamente exquisito y que sabía perfectamente lo que quería y cómo lo quería. Y hay otros directores, como De Nevi, ponele, que se entrega al diseñador, por lo menos conmigo. He trabajado tanto con él que ya sé lo que él me va a pedir y cómo me lo va a pedir. Y de qué forma nos unimos y hacemos un equipo muy fuerte. También está Rubén Yáñez, que trabajé muchísimo con Rubén, haciendo Pluto. Entonces, era un vestuario donde partimos de nada, de una comedia donde me dejó las libertades más grandes que podía tener para crear un vestuario insólito, de donde en la época que lo hicimos yo se me ocurrió anacronismos total, como un tipo en patines con alitas, unos trajes cortados como de alpillera y unas barbas de lana. Cosas que no tenían, usar escaleras como trajes. Entonces crear y la libertad de ese director de dejarte hacer, implementar tu trabajo con su trabajo. Bueno, acá es muy divertido. Estamos viendo Pluto con las pelucas de lana, con los maquillajes insólitos, los trajes que yo les decía que estaban tapados, pero había una escalera encima de lo que va subiendo el personaje, sube a través del traje. Impresionante. Lo que pintamos estos trajes, las noches que pasamos en el galpón pintando estos trajes, Humboldt Ribeiro, que era un gran actor que hacía esto, y el Flaco Pasos, que es otro de los grandes actores uruguayos. Empecé a trabajar con Restuccia y Luis Germinara. Era la época de la vanguardia total, una vanguardia que me dejaba muy sorprendido de cómo me pedían que hiciera el vestuario o los elementos escenográficos. Yo venía de un teatro mucho más clásico, mucho menos, y ellos eran como la vanguardia total de esa época. Eran los creadores y los delirantes total de montajes como eso. Entonces, por primera vez, Bebe Cherminara me llama para hacer Prometeo encadenado. Entonces, yo venía de un viaje a Europa y traía una visión de todo lo que era lo moderno en ese momento. Y cómo había que transformar el coro, como el coro clásico de esas obras. Y a mí se me ocurrió que todos esos trajes sean un solo traje. Estaban todos unidos el coro y trabajaban con la unión de un solo traje. Y el traje era toda la escenografía, cubría todo el espacio y habíamos armado un ascensor que Bebe Cherminara subía y iba levantando toda la escenografía con su traje. Después hice mucha cosa con el Bebe, con Restuccia. Cuando hoy me hablan de lo creativo, lo moderno, yo veo que hemos hecho todo aquí. Se puede hacer de distintas formas, pero lo creativo
siempre existió en el teatro uruguayo. Y lo creativo por gente tan inteligente como eran ellos dos, que eran brillantes en el momento de los montajes. Entonces, cuando vemos hoy cosas, bueno, está muy bien que se hagan cosas, pero también tenemos que saber que ya se hicieron y los jóvenes tienen que buscar el material de esos dos maestros para saber qué se hizo y cómo se hizo, para poder dar vuelta y poder trabajar con una identidad ya conocida. No se inventa nada, ninguno de nosotros inventamos nada, todo se recrea, vamos recreando las cosas. Bueno, acá tenemos Prometeo encadenado con el bebé puesto ahí en la cruz, te diría, y los personajes que van transformándose y que van haciendo este vestuario despojado, todo blanco, que fue uno de mis primeros Florencios. Siempre me gustaron muchísimo los musicales, he ido a ver muchos musicales afuera y he visto toda la forma de musicales. Cuando Omar, que es un amigo muy especial, empezamos a hablar sobre musicales, me pareció increíble que se pueda hacer aquí un musical. Lo primero que hicimos fue un musical en el anglo español, La Bien Pagá, donde yo me saqué todos los gustos que tenía de hacer ese vestuario, porque un vestuario español, con todo lo efectista que es esas batas de cola, donde tanto Laura como Petru usaban eso como su piel, era impresionante, y un ballet español. Era como te digo, un musical de Uruguay. El texto tocó a tanta gente que fue maravilloso. Realmente tuvimos un éxito increíble con ese musical, y ese musical estuvo como 2 años en cartel, y te digo que hoy en día lo volveríamos a reponer y creo que tendría un éxito brutal. Viendo esta foto con Laura Sánchez haciendo La Bien Pagá, hablando de los trajes famosos y de las españoladas que hacíamos, de una actriz que tiene una disciplina férrea totalmente con todo lo que hace y cómo usa la ropa. También el saber usar la ropa es fundamental, hace lucir a un vestuarista la ropa de una forma increíble. Pensás que todos estos volados eran de telas muy baratas, pero sin embargo el efecto que se lograban en eso era extraordinario. Después hice unos cuantos musicales con Omar, musicales que escribió él, musicales americanos, musicales ingleses, pero el trabajo del musical es un trabajo muy difícil y necesita muchísimo dinero. Que ese dinero comúnmente no está aquí para poder trabajar en esos vestuarios. Yo inventaba cosas como Mingo Caballero, cosas insólitas, de las telas más baratas hacía los trajes más llamativos y más sorprendentes, ¿no? Después vino la época de los musicales, cuando vino Manuel González Gil de Buenos Aires y hice Gotán en el Galpón. Ese musical también fue sorprendente por algunos trajes que yo inventaba, porque hacía trajes muy de vanguardia de repente, que él se quedaba un poco sorprendido. La presentación era una cosa siempre me acuerdo de unos sombreros que me hacía Andrea, insólitos, rarísimos, como unos tubos, como unas cosas raras. Cuando él las vio puestas en el escenario dijo, ¿y esto qué es? Entonces, pero tenía una cosa de vanguardia. Yo no quería hacer el tango clásico de la Argentina, el Foresport. Entonces buscaba como una vanguardia totalmente diferente. Bueno, en determinado momento la Comedia Nacional invita a un director brasileño al Uruguay para hacer una obra y me convocan a mí para hacer el vestuario. Eso era Aderbal Jr. haciendo Mefisto.
un trabajo totalmente diferente a todos los que había hecho anteriormente y una forma de trabajar diferente a todos los que he nombrado antes, con una visión de trabajo en equipo que era muy interesante. Él me pidió que estuviera con él para ver todo lo que era el trabajo que íbamos a hacer con esa obra, que era una obra alemana muy fuerte, donde tenía que tener un vestuario muy dramático, muy de claros oscuros y de búsqueda de distintos materiales y distintas propuestas. Después que terminaba el ensayo, nos reuníamos hasta las 2, 3 de la mañana a hablar sobre la obra. Nos íbamos a un bar, nos encontrábamos y junto a los actores empezamos a hablar de la obra, a disfrutar, él contar cómo fue el ensayo, qué pretendía, y a partir de eso tú ibas trabajando, y eso era realmente de un crecimiento para los técnicos y para los actores impresionante, y entrar en un mundo especial, un mundo como de esos vestuarios claros, oscuros, manejar las tonalidades opacas, no ver brillo, no tener cosas, sí efectistas, pero no... Él fue uno de los que creo que me enseñó de eso que hablamos anteriormente, del trabajo del técnico sobre el actor y sobre lo que ve el espectador. Bueno, acá nos encontramos con Mefisto de Aderbal, con un vestuario también muy insólito, que tuvimos mucho éxito con esta obra en Buenos Aires, en el San Martín, que fue una de las grandes obras que llevó la comedia a Buenos Aires y donde se representó esta obra que fue impresionante, el trabajo de los actores, de todos, Armando, que era un actor maravilloso, que era uno de los protagonistas. Cada uno de los directores que vinieron de afuera y que he trabajado con ellos ha sido maravilloso. También fue David Hammond, cuando hice Perdidos en Yonkers, fue un director que tenía otra forma totalmente diferente de trabajo, donde pedía una propuesta de que sí que fuera un vestuario realista americano. ¿Cómo podés trabajar y hacer un realismo de ese mundo americano cuando no lo conocés? Entonces, ¿de qué forma él me fue llevando a mí para que ese vestuario sea lo más realista posible y lo más americano posible? Sin darme cuenta, yo hice un vestuario que cuando lo vi, dije, no soy yo el que hago este vestuario, sino es lo que él me transmitió a mí, de cómo me fue llevando, cómo me fue pidiendo cosas, encontrando materiales, encontrando texturas, encontrando formas para lograr ese vestuario. Y a partir de él trabajé muchísimo con David. Cada vez que vino acá he trabajado con él y me siento muy cómodo porque es otra forma de hacer un vestuario, ¿no? Perdidos en Yonkers era lo que yo les digo acá, se van a dar cuenta del contraste de los vestuarios. Nada más claro que todo esto que estamos viendo acá, con un vestuario realista, americano y creativo y creíble. Tanto tenemos a Emilce Viñas como Nidia Telles, como Pepe Vázquez, como Dumas Lerena. Bueno, yo soy uno de las personas que pienso que el bocetar antes de estrenar y que el director te diga, como piden ahora actualmente, bocetos para presentar, para que te resuelvan hacer la obra, me parece un error garrafal, porque el trabajo que empieza el director y el creativo, en este caso el vestuarista, a hacer un vestuario es a partir del trabajo del actor. Tú no podés crear un vestuario si el actor no sabés cómo va a ser la obra, cómo va a ser el personaje.
y por dónde va a ir ese personaje y por dónde tú lo vas a ayudar para que ese personaje sea, ese vestuario sea la piel del personaje. Y la piel del personaje es cuando el vestuario está, cuando el actor está madurando ese personaje. Creo que lo que no me interesa es cómo se hace hoy en día. Se trae un baúl, se abre y se empieza a elegir la ropa de ese baúl que está ahí y eso se crea el propio personaje. Yo creo que es interesante el trabajo y la parte creativa de hacer eso, de abrir el baúl, sacar los elementos y empezarse a buscar su personaje. Pero ese personaje hay que trabajarlo después, hay que depurarlo, hay que darle línea, hay que integrarlo a todo lo demás. No solamente con el sombrero viejo de la abuela y con la pollera de la tía o con las cosas que encontrás ahí, vas a hacer un vestuario. Quizás el sombrerito sirva, la pollera sirva, pero tiene que buscar un técnico, un diseñador, de acuerdo a lo que va a poner en el personaje. Porque si no, es un rejunte de vestuario, es un disfraz como comúnmente se hacía, la gente se disfrazaba y esto es crear un vestuario, no es disfrazarse. Yo creo que como experiencia para un curso, para una forma de empezar a conocer el personaje, me parece muy positivo, pero que eso se termine siendo el vestuario de la obra sin que pase por un técnico, me parece que no. Como tampoco encuentro que los vestuarios tienen que ser perfectitos y que no se tienen que arrugar. No, para nada eso. Yo siempre digo, el ojo del público tiene que pensar que eso es creíble. Si tú consideras que eso es creíble, el vestuario está bien. Yo he tenido oportunidad muchas veces de sentarme en el escenario y ver ese vestuario que hice, que lo empecé a hacer al principio cuando empezamos a trabajar, y veo ese vestuario y digo, qué horror, qué mal que hice todo esto. Esto es una equivocación total. Y ya no tenés el tiempo porque al otro día se estrena, pero tenés que tener el tiempo suficiente para darte cuenta cuando tenés errores y para poder ayudar al actor a trabajar. Y el actor te tiene que ayudar a ti también a que pedirte cosas, a decirte cómo se siente con ese vestuario. Yo nunca pongo un vestuario que sea solamente por el lucimiento mío. El lucimiento mío viene a través del trabajo del actor y del director. Si todo eso cierra, me doy cuenta que es un trabajo muy interesante. Si eso no cierra y queda totalmente aislado el vestuario del montaje y del trabajo del actor, no me interesa para nada me interesa, ni me interesa hacerlo. Entonces, el trabajo tiene que ser en conjunto, el actor, el director, el técnico. Bueno, acá estamos viendo mi primer Florencio. Era insólito lograr el primer Florencio porque venían de años y años de la dictadura y en todos esos momentos no estaban los Florencios y era la primera vez que se volvía a dar el Florencio y lo recibí de las manos de una crítica de teatro que era impresionante, que era Maranena Gerona. Atrás vemos muy jóvenes a todos los críticos, tanto ellos como yo, no solamente ellos, así que es un recuerdo muy grande esta foto de mi primer Florencio, después de ganar unos cuantos Florencios y recibir el Florencio de Oro. Era la época de la dictadura en el Uruguay, donde no había de dónde sacar rubros para hacer vestuarios ni para hacer escenografías. Entonces, buscamos de qué forma podíamos trabajar, como siempre trabajamos en un equipo con Osvaldo Reino, que he trabajado muchísimo con Osvaldo y hemos trabajado intensamente en la búsqueda de una identidad, como te diría, buscar un vestuario de línea o una escenografía despojada totalmente. Entonces ahí empezamos a trabajar en el Teatro de Notariado con Héctor, con Berto Fontana, haciendo
Galileo Galilei, y de repente me acuerdo que trabajaba conmigo Leonor Álvarez, una actriz maravillosa, que llegamos al final y me dijo, mirá, nos falta tanta plata para esto, le digo, Leonor, me dice, Nelson, no te hagas ningún problema, yo tengo ahorrado X cantidad de plata y te la voy a dar para que hagas esto. Eso me emociona todavía hoy, que esa gente de teatro siga haciendo esas cosas. Entonces hicimos esa obra, que fue el éxito más grande. ¿Te imaginas que nos pasó que no sabíamos si podíamos levantar el telón en ese momento para hacer esa obra? Y fue un éxito total. Héctor pasó 3 noches ahí trabajando porque hacíamos una escena donde el actor se vestía al Papa en escena, donde la luz tenía que caer exactamente en el lugar donde tenía que estar. El trabajo de ese montaje, la intensidad de ese montaje, que pasamos 1 año y medio tratando de ensayar y dirigir esa obra, fue maravilloso. Lo que aprendés en un trabajo como eso, en el que no importa el tiempo, sí importa el producto que tú hagas. Eso es fundamental para mí, que no se saque una obra de teatro sin estar totalmente pronta.